En esta ocasión vamos a crear una pequeña aplicación que puede parecer bastante sencilla, pero es significativamente útil. Vamos a plantearnos la posibilidad de encender automáticamente una computadora con un microcontrolador que va a estar sensando cuando la computadora está apagada o está encendida, comparando la tensión con la línea eléctrica de la calle, tomando en cuenta de que si en algún momento se corta el servicio eléctrico y la computadora se apaga y la necesitamos encendida, el PIC después de 5 minutos, no vamos a usar 5 minutos para el video, pero el PIC después de 5 minutos pueda realizar el encendido automático de la computadora. Para eso vamos a utilizar los temporizadores y vamos a utilizar las entradas digitales del PIC. Al proyecto lo voy a llamar OnPC. Le voy a decir que voy a utilizar un esquemático cualquiera, que no vamos a utilizar PCB layout y que voy a utilizar el proyecto con un firmware. En este punto tenemos que pensar una cosa. Lo correcto para este tipo de aplicación sería utilizar un PIC de la serie 12, debido a que son PICs más pequeños, específicamente porque solamente vamos a censar dos entradas digitales y vamos a censar o vamos a utilizar una salida digital y vamos a utilizar timers. Todo eso lo contiene un PIC 12C908 o 508. Todo eso se puede realizar con un PIC de la serie 12C5XX, donde específicamente el más sencillo sería el 508 o el 508A, ya que este PIC nos permitiría manipular, como podemos ver acá, podríamos utilizar simplemente dos entradas digitales y utilizar una salida digital para hacer el control del PIC. Adicionalmente, entre las características de este PIC dice que puede trabajar con menos de 5 voltios, de 3.3 a 5 voltios, sin necesidad de estar indicándole si es bajo voltaje o alto voltaje. Eso sería una ventaja en el caso de el hardware que se va a utilizar para el control de la PC. Por otro lado, por motivos prácticos y porque es el PIC que tengo ahorita en mi poder, voy a utilizar un PIC 18F4550. Voy a usar un PIC 18F4550, que es un exceso de hardware para este tipo de aplicación, pero me va a funcionar de igual manera que el 12C508. Las diferencias de programación entre un PIC y el otro cuando se trabaja en programación en C son mínimas, salvo la configuración del trish, que para eso en otro video ya se ha visto cómo configurar el trish a través de un macro en Assembly. Dicho eso, entonces vamos a seleccionar la familia 18 porque es el PIC que tenemos en nuestro poder. Sin embargo, como ya les dije, la recomendación sería utilizar un 12C508. Tenemos el PIC o la configuración de nuestro proyecto como OnPC, nos dice dónde va a estar ubicado el archivo y nos dice que vamos a utilizar un PIC de la serie 18 con el MPLAB XC8. Nos aparece nuestra sección de código y nos aparece nuestro esquema que debería contener el PIC, pero en este caso no lo contiene. Si no lo contiene, ok, ese error que acabamos de ver que dice Library is not found es porque aperturamos mal el Proteus. Recuerden que el Proteus, cuando es instalado en el disco C, es muy común que sea necesario ejecutarlos en modo administrador. Ahora sí, nos aparecen todos los elementos. 18F4550. Como ya dije, esto es una brutalidad de PIC para el tipo de aplicación que vamos a desarrollar, pero por el motivo de que es el que poseemos, es el que vamos a usar. Ok, hablemos un poco del hardware. Dijimos que íbamos a utilizar dos entradas digitales, las cuales las voy a representar con el Logic State. Este señor nos daría un 1 lógico o un 0 lógico, pero si queremos emular que el PIC lo entienda de una señal de 5 voltios que va a pasar a través de un diodo, vamos a colocar entonces el diodo, los 5 voltios, para ver si el PIC lo entiende. Debería entenderlo sin problema.
El diodo que tengo pensado utilizar es uno bastante básico, uno N4001, un diodo de propósito general de 50 voltios, 1 amperio. Cuando dice 50 voltios en polarización inversa, porque recuerden que todos los diodos en posición directa son de 0,7 cuando son de silicio. Siguiendo con lo que estábamos comentando, dijimos que íbamos a tener dos fuentes de alimentación independientes. Una que se supone que debe venir de un cargador conectado a la pared y debería entregar 5 voltios aproximadamente. Estamos hablando en este caso de lo que sería un cargador de teléfono para detectar que haya electricidad en la pared. Por otro lado, deberíamos tener algo que nos permita googlear, o sea, indicar que hay o no hay presencia de electricidad. Y la otra fuente, que es del mismo valor 5 voltios, va a ser una de las salidas de 5 voltios de la computadora, de la fuente de tensión de la computadora, para poder sensar que están encendidas o apagadas. Este señor lo voy a colocar AC/DC 5 voltios. ¿Con qué intención? Voy a poner un espacio para ver si no me da problema. Para poder identificarlo como que es el que viene del cargador. Y este otro señor lo voy a identificar como PC 5 voltios. Normalmente sale 5.1 5.3 voltios aproximadamente de la PC. Adicionalmente a todo esto vamos a necesitar, como les dije, un push button, algo parecido a este, que nos permite precisamente representar el momento en el que se fue la energía y en el que volvió, utilizando el botón de acá del lateral. Acá en el PIC no aparecen los plugs de alimentación o de tierra, pero se supone que nosotros debemos tener en cuenta de que siempre va a haber un punto de alimentación de 5 voltios. En este caso yo voy a hacer esto. Acá estamos indicando que este punto sería VCC del PIC, que no aparece en la simulación. Y nos interesa también tener las muestras de lo que sería la parte de tensión de afuera, tensión de la calle y lo que sería tensión del PC, censadas directamente por el PIC. Asimismo, el PCC está alimentando el PIC, esto es solamente referencial, y queremos una salida hacia un relé. Necesitamos buscar un relé. Por el código del relé podemos saber las características del mismo. En este caso estoy buscando un relé de 5 voltios. 5 voltios coil, aquí lo podemos ver. Entonces la pregunta que se nos viene a la mente es la siguiente. ¿Cómo hago para encender la computadora? La computadora va a tener dos puntos específicos que nos interesan. Van a ser PWS o PW Switch. Normalmente es el nombre. Entonces normalmente él aparece con ese nombre sin marcas o aparece positivo o negativo. Pero eso es referencial porque el PW Switch simplemente es un contacto que cuando se cierra manda a encender. Por eso es que el botón de power de la PC es un switch. En este caso, por referencia, yo le estoy poniendo más y menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos señores? Algo sencillo. En el momento que el PIC los active, que los active durante un pequeño instante. Quiere decir que ellos tienen que estar conectados de la siguiente manera. Acá y acá. Cuando el relé se active, él se cierra, por tanto la computadora detecta que están apretando el botón de power.
y cuando se desactive se abre y ahí dejaron de soltar el botón de power. Tenemos que entender varias situaciones del botón de power de una computadora. La primera es que si lo dejamos presionado más de 3 segundos, la computadora se va a apagar de manera forzada. La segunda es que el pulsar y soltar el botón dura aproximadamente medio segundo. Y la tercera es que cuando lo presionamos una vez, la computadora enciende, y cuando lo presionamos por segunda vez, en la mayoría de los casos, la computadora buscará hacer el apagado automático. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que el relé es un dispositivo que consume significativa cantidad de corriente. Si buscan la hoja técnica del G2R14DC5, por dar un ejemplo, o del relé de 5 voltios que consigan en su localidad, van a notar que estos dispositivos consumen aproximadamente 60 miliamperios, si no me equivoco, por su bobina. Tienen una resistencia bastante pequeña en la bobina y necesitan tener son 5 voltios para activarse. A veces se activan con un poco menos de eso. ¿Cuál es el detalle de esto? El principal problema es que el PIC no debería entregar más de 0,25 miliamperios por más de 0 más de 25 miliamperios por cualquiera de sus pines y una combinación no mayor a 250 miliamperios en el PIC. Quiere decir que mientras más nos alejemos de 25 miliamperios mejor, y adicionalmente a eso quiere decir que el relé por sí solo podría quemarnos el puerto o el pin del PIC. Entonces, de esa manera, esto para proteger al PIC es necesario pasarlo a través de algo que disminuya ese valor de corriente unas 100 veces aproximadamente. La forma más sencilla de hacer eso es con un transistor, que normalmente deberíamos utilizar un octoacoplador, un transistor del tipo MOSFET, debido a que tiene una respuesta eléctrica más rápida, pero los transistores más económicos son los BJT, como el 2N2222, que también nos puede servir para este tipo de aplicación. Ahora, una cosa importante cuando estamos utilizando transistores y relés es que el transistor tiene que ir en la parte más cercana a la Tierra con el emisor apuntando hacia la Tierra, precisamente para que toda la tensión se caiga en el relé cuando el transistor se activa. Y la otra entrada del relé debería ir conectado al punto de alimentación del PIC o del relé como tal, o del circuito como tal. Podríamos alimentarlo o deberíamos alimentarlo con cualquiera de las dos entradas, o mejor dicho, con las dos entradas. En este caso, entonces, yo voy a colocar la etiqueta BCC, que deberían concordar una con la otra como alimentación del relé. Y además de eso, sabemos que es un 2N2222 alimentado con 5 voltios, teniendo acá una fuente de 0,7 voltios, o el equivalente de lo que se queda aquí, 0,7 voltios, se quemaría. Quiere decir que necesita una resistencia de protección. Esa resistencia normalmente debería tener un valor entre pequeño y grande, un valor que esta corriente, que ya dijimos que era aproximadamente 60 miliamperios, dividido entre 100 nos dé la corriente que hay entre 5 voltios y 0,7 voltios. En otras palabras, entonces la tensión que nosotros vamos a tener en el transistor va a ser 0,7 voltios, y la que va a estar entregando el PIC en teoría es 5 voltios. Ese valor de tensión es el que se va a caer en la resistencia que estamos calculando. Para calcular ese valor de resistencia tenemos que dividirlo entre la corriente que debe atravesar esa resistencia. Para saber esa corriente simplemente es el valor de la corriente que hay en el emisor y el colector, que es aproximadamente 60 miliamperios, dividido entre 200, que es el beta del PIC, que es aproximadamente la corriente que nos va a dar entonces hacia la base. Sería entonces algo como esto. Eso lo dividimos entre 60, lo dividimos entre 1000, porque son miliamperios, y lo dividimos entre 200, que es el tamaño del beta, y le damos igual. Y quiere decir que la resistencia máxima que podemos utilizar acá sería 14.333 ohms.
En este caso yo simplemente voy a colocar una resistencia de 10K, que debería ser suficiente para eso. Pero para asegurarme que el relé se active, voy a colocar una resistencia de 5K y eso no va a afectar en nada el funcionamiento del circuito. Debemos tomar en cuenta que esa resistencia que calculamos es un valor máximo suponiendo que en verdad sean 60 miliamperios la corriente del relé. Nosotros vamos a asumir una resistencia más pequeña para poder hacer que funcione seguramente si la corriente fuera mayor en el relé. Le decimos que queremos una resistencia de medio vatio, sería más que suficiente, o mejor dicho, una resistencia de un cuarto de vatio sería más que suficiente, 5% de tolerancia, y buscamos un valor que se acerque a lo que ya calculamos y que dijimos que iban a ser 5K. Entonces buscamos hacia acá en estos puntos 2, 3, 4. Ok, aquí encontramos 5.1K. 5.1K, cuarto de vatio. Esto debería ser más que suficiente. Entonces podemos ver que cuando RB2 esté en 1, este señor se va a activar y va a activar el relé. Y cuando este esté en 0, el relé se va a abrir. Solamente nos haría falta algo para observar, en el caso de que esto no sea móvil, observar que está activo. Por último, nos hace falta colocar algo que nos permita visualizar cuando el PIC activa la salida de manera más expresa. Vamos a tratar de colocar dos puntos que van a ser los bornes para indicar que es el switch. Ese switch se supone que tiene energía de un lado y voy a buscar, en este caso, una lámpara. Colocamos la lámpara. Nos faltaría solamente la tierra. Hasta allí entonces tenemos técnicamente todo listo. Lo único que faltaría es un software que haga que el PIC haga lo que deseamos. En este caso, ¿qué es lo que deseamos que haga el PIC? Censar el puerto B. Bueno, primero tendremos que decirle que tiene que moverse con 4 MHz, etcétera, 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 o 8 MHz, reloj interno. Decirle acá que va a censar lo que tiene en RB, va a censar lo que tiene en RB1 y que en base a eso va a activar durante medio segundo el RB2. Hemos realizado unas pequeñas modificaciones al circuito. Principalmente se colocaron estas resistencias de 5.1K, se pueden colocar de 10K también, con la intención de hacer que la RB0 y RB1 estén referenciados a 0 por defecto, mientras que estos señores están abiertos, estos señores estarán en 0. Si no lo colocamos de esa manera, todo pin abierto que no tenga una referencia 0, normalmente en un microcontrolador es tomado como un 1. Entonces simplemente él, por no tener referencia 0, estaría siempre censando 1, aunque no haya paso de voltaje. Por otro lado, tenemos acá el Master Clear, también conectado a 5 voltios a través de una resistencia de 5.1K. Normalmente el fabricante recomienda que sea una resistencia de 10K, pero eso es indiferente. Y por otro lado tenemos acá este B prueba, es simplemente la referencia, como ya habíamos dicho, que fuese el VCC del PIC. Tenemos una pequeña aplicación ya grabada en el PIC donde podemos ver que si está encendida la computadora, podemos ver que si estamos censando 5 voltios en la PC y en el AC hay 5 voltios, recuerden que es de un cargador, simplemente el PIC no hace nada, se mantiene constantemente censando. En el momento en el que él detecta que la PC se le da la atención, esto solamente es por prueba, esto no necesariamente tendría que salir, pero él comienza a realizar un conteo que es el retardo, en este caso está calculado aproximadamente a 18 segundos, y podemos ver acá que cuando él termine de contar hasta 256, que es el máximo que nos da con una sola variable, si quisiéramos aumentar
multiplicador o esa cuenta, tendríamos que agregar otra variable de incremento adicional, pero cuando llega a 256 podemos ver que se enciende porque el relé se activa y no se desactiva hasta que la computadora comienza a mandar los 5 voltios. Entonces en ese momento es donde ya el PIC desactiva el power del encendido y se supone que ya la computadora entra en funcionamiento automáticamente. Hablemos ahora del código que permite que este dispositivo funcione. Básicamente tenemos un main, una configuración del OSCON para poder colocar el dispositivo con reloj interno a 8 MHz. Tenemos el ADCOM para configurar las entradas como analógicos o digitales, en este caso todas digitales. El Trish B para declarar cuáles son entradas y salidas en el puerto B. El Trish D por el ejemplo o la forma de detectar de que sí se están haciendo las operaciones. El T0CON, que es para activar el timer 0, solamente para que cuente. No estamos utilizando interrupciones ni nada por el estilo. Solamente lo estamos mandando a contar con el preescalador full. Y tenemos acá una variable cuenta que es del tipo char, o sea, tiene 255 posiciones, 256 porque tenemos que contar el 0 como una posición o un valor posible. El while infinito, RB2 igual a 0, que es para establecer de que el puerto B2, que es la salida, esté en 0. La comparación hacia la fuente de la PC, cuando RB1 esté en 0. El por D cuenta, esto es para verificar que cuenta está cambiando. Esto es innecesario realmente en el software, pero lo utilicé para verificar que sí estaba pasando por ahí, que sí estaba realizando la cuenta. Una comparación que indica que si en algún momento timer 0 if, esto es la bandera de interrupción del timer 0 se activara, entonces desactívala y continúa contando. O sea, desactívala y cuenta 1. Esto es un artificio matemático para el hecho de que el timer 0H no me permitía obtenerlo directamente. No sé si será por alguna licencia del compilador o algo por el estilo, pero acá se hizo un artificio por utilizarlo solamente como el timer en 8 bits y colocando a contar con una variable adicional que es cuenta. Después de eso tenemos acá la comparación como tal que dice cuando RB0 sea igual a 1 y RB1 sea igual a 0, quiere decir todavía está apagado, y cuenta llegue a 255, por eso los 18 segundos aproximadamente, enciende RB2, ahora sí, manda a encender, y hasta que RB1 no esté en 1, quiere decir, mientras que no sea cierto, hasta que no sea 1, se va a quedar aquí encerrado esperando que la computadora encienda. Esto sería mejor modificarlo de tal forma que no ancláramos el programa de manera indefinida ahí. Pero eso será en otra situación, en otro momento que se haga. Después de eso tiene acá RB2 igual a 0, o sea, ya encendió, entonces mándalo a 0. Y si ya encendió, resetea cuenta, tomando en cuenta que si hubo un bajón en el que faltó el voltaje y regresó, no vamos a estar dándole a encender innecesariamente. Entonces ese sería el código. Veamos cómo funciona. En modo debug, iniciamos el código y podemos ver que si vamos de uno en uno, simplemente no se incrementa cuenta hasta que esto pase un buen rato. Podemos ver acá el tiempo. 76. Estos son 0, 0, 0, 0. Estos son aproximadamente 76 microsegundos. Cada instrucción tarda de 1 a 2 microsegundos, dependiendo si son un ciclo de instrucción o 2 ciclos de instrucción o 3 ciclos de instrucción. Y podemos ver cómo va incrementando súper lento y no ha incrementado la primera vez la variable cuenta. Y eso, que las condiciones están dadas. Este señor está en 0 y este está en 1. Y aún así, la variable cuenta está contando con el preescalador del PIC. De hecho, si viésemos del timer 0, necesitaríamos algo como la memoria de datos. Ajá. Aquí tenemos todos los posibles datos.
el registro del preescalador debería verse allí. Veamos que cada vez que incrementamos 1, existen modificaciones en algunos registros. Habría que ver cuáles de esos registros están casados con el preescalador, efectivamente dentro del mapeo de la memoria del PIC. Sin embargo, lo que es más interesante observar es, si cambiamos ya acá, podemos ver, llegamos al breakpoint. Veamos el tiempo específico que hay acá, 0,065 segundos. Ese es el primer momento en el que llega el breakpoint. Incrementó en 1 y llega por segunda vez al breakpoint en 0,1310 segundos. Ese es el tiempo que ha tardado en quedarse encerrado en la rutina que hemos estado viendo para incrementar en 1 cuenta y ahora para incrementarlo a 2. Vean que si seguimos haciendo eso, cuenta va a seguir incrementando de 1 en 1. Y durante todo ese tiempo, este señor no ha encendido el valor. Si le decimos que se ejecute un buen rato, ya acá tenemos esto en 0F, vamos a decirle que se ejecute de nuevo un rato. Ya está en 0.10, otro rato, 0.11, vemos que no pasa nada, 0.12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta que... Ok, podemos ver acá que cuenta está mostrando los valores en forma de carácter, pero yo quiero ver los valores en forma de entero con signo, ¿no? En forma de entero sin signo. Y así sí podemos ver los valores a los que está incrementando. Cuando él llegue a 255 activará la salida RB2. Y se supone que una vez que RB2 se haya activado, vamos a ver que la lámpara está apagada todavía. Una vez que la salida RB2 se haya activado, entonces se supone que nuestra computadora debería comenzar a encender. Veamos que está en 255, 252, 253, 254 y nos trajo directamente para acá porque hubo un cambio. Hubo un cambio, vean que la lámpara encendió y que el dispositivo siguió funcionando porque quedó fuera del ciclo que tenía breakpoint. O sea, ya no encontró ningún otro breakpoint, por tanto salió del ciclo. Tendríamos que llevarlo acá. Vean que ya no está pasando por el breakpoint. Si lo volvemos a dar aquí hasta que salga, sale y comienza a funcionar la simulación correctamente porque ya no está pasando por ningún breakpoint. Y se supone que en este punto este señor se activa, la lámpara apaga, tenemos este encendido y la variable cuenta ya fue reiniciada pero no fue actualizado el puerto. No tenemos por qué preocuparnos de eso, pero ya eso debería ser suficiente para que nuestro dispositivo, si vemos acá, vean que reseteó la variable cuenta, no la actualizó, RB2 queda en 0, la variable cuenta queda en 0 y se mantiene ahora en esa rutina. Suponiendo que se fuese la luz, nuestra computadora se apagara, podemos ver que variable cuenta comienza a incrementar otra vez y a esperar el proceso otra vez.